vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que usted pueda ir a Mateo capítulo 7. Solamente lo vamos a usar de base el versículo 21 y luego vamos a irnos a otra porción bíblica que nos va a permitir ampliar un poco el tema que queremos compartir el día de hoy. Sin embargo, déjeme decirle que este versículo que vamos a leer ahora es uno de los versículos que más me causa temor reverencial, temor de parte de Dios, porque explica o da a entender una situación con la cual todos los seres humanos que creemos en Dios estamos lidiando en la actualidad. Dice la Escritura en Mateo capítulo 7, verso 21, de la siguiente manera. El título que está en la Escritura dice: nunca os conocí. O dicho de otra manera, nunca los conocí. Nunca los conocí. Y dice la Escritura lo siguiente: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a repetirlo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Nunca os conocí. Si usted sigue leyendo, bueno, son dos versículos más. Vamos a leerlo para cerrar la idea. El 22 dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Bueno, este es uno de los versículos que yo trato siempre de leer rápidamente para pasar sobre él sin mucha atención, porque es un versículo muy tremendo que nos confronta, porque personas que conozcan o que digan conocer al Señor hay muchos. Muchísimos, millones de personas en el mundo decimos Señor, 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 pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos es el fin, es poder entrar a la eternidad, es participar de las promesas de Dios. Esto es lo más importante. Pero dice algo clave que es sobre lo cual quiero hablar. Dice: el que va a entrar en el reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Bueno, lo voy a tratar de explicar de una manera. Usted que me está viendo a través de las redes sociales, la voluntad de Dios es su deseo. La voluntad de Dios es su plan. La voluntad de Dios es su propósito. La voluntad de Dios es lo que Él espera de usted y de mí. Él tiene una voluntad. Él nos ha creado a todos y a todo con una voluntad, con una idea, con un plan. No fuimos creados sin propósito. No fuimos creados para estar a la deriva. Fuimos creados con un propósito eterno de parte de Dios. Dios espera que nosotros podamos retribuirle a Él no solamente el hecho de la creación, sino también el mismo hecho de la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Pero si la voluntad de Dios es todo lo que Él tiene en su corazón para mí y en términos generales, para la humanidad, pues entiendo que si yo quiero participar de relacionarme con Dios, de participar de sus promesas, tengo que conocer su voluntad. Su voluntad. Yo tengo que lograr saber, escúcheme, yo tengo que lograr enterarme de qué es lo que espera Dios de mí. Yo tengo que entrar en una proactividad. Tengo que salir de mi pasividad. Tengo que salir de mi confort. Y tengo que ir a conocer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que Él tiene para mí? Para yo poder conocer esa voluntad, necesito entender algo. Esa voluntad ha sido manifestada por Dios y requiere de parte de todo aquel que desea ser acepto delante del Señor, requiere un conocimiento de esa voluntad, porque hay algo muy claro: usted y yo nunca podremos obedecer a aquello que no conocemos. Nunca podremos nosotros vivir de la manera como el Padre espera, según su voluntad,
si nosotros no conocemos esa voluntad. Entonces, en términos muy prácticos, yo quiero decirle que la voluntad de Dios es algo que tú y yo debemos perseguir para profundizar en ella, para conocerla, para poder darnos la oportunidad de vivir vidas llenas de propósito. Para todos aquellos que creemos en Dios, porque obviamente los que no tienen fe en Dios no sufren ningún tipo de conflicto relacionado con este tema. Pero los que creemos en Dios, los que creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, dado como una ofrenda por expiación de nuestros pecados, y que Él es la puerta que nos permite entrar a toda la magnificencia del reino de Dios, debemos entender que una vez que hemos pasado por esa puerta de Cristo, nos está esperando una sola cosa: la voluntad del Padre. El conocer con detalle la voluntad del Padre me dará la oportunidad de ser de complacencia para el Padre. Lo que está diciendo este versículo bíblico es que una vez que usted entra por ese pacto de salvación de Cristo Jesús al reino de los cielos, Dios espera que usted desarrolle su conocimiento en la voluntad de Dios. Eso es algo que no vendrá, como dicen por ahí, por infusión, o vendrá con un chasquido de dedos, sino que los hijos de Dios, una vez que hemos entrado en el pacto, necesitamos ir a conocer la voluntad del Padre, que nuestra vida, nuestros accionar se dirijan siempre en ese deseo de conocer más de Dios, de conocer más de lo que Él piensa. Mire, usted que me está observando, quiero decirle que Dios tiene una opinión acerca de cualquier cosa que esté ocurriendo en su vida. Él es su creador, Él es nuestro creador. Él es un Dios de detalle, es un Dios que tiene respuesta para cada pregunta, tiene palabra, tiene dirección. Si usted abre su corazón y determina conocer a Dios y que Él le conozca a usted, usted necesita rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Usted no puede imponerle a Dios su voluntad. Usted necesita dejar a un lado su voluntad y decirle: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esta es una porción del Padre Nuestro que estoy seguro que usted ha escuchado antes. De eso se trata, relacionarme con Dios. Nadie puede venir a Dios para imponerle su propia voluntad. El que viene a Dios debe poner a un lado su propia voluntad y dejar que la voluntad de Dios se enseñoree sobre la voluntad de Él. Porque usted no creó a Dios, usted no creó a la tierra, sino que Dios nos creó a nosotros, Dios creó al mundo, es Él el que gobierna todo, Él es el dueño de todo. Así que la voluntad de Dios es la clave para relacionarnos con Él. Debemos tener esa actitud. Y quiero que usted me acompañe al libro de Jeremías. Ahí hemos estado un poco en estos días viendo algo acerca de la voluntad del Padre. Hace unos minutos les decía que es imposible entonces agradar al Señor sin conocer su voluntad. Pero si yo no conozco su voluntad, ¿cómo podría yo agradar a Dios? Miren lo que le ha pasado al pueblo de Israel, que ha quedado escrito para nuestro provecho. En Jeremías, capítulo número 7, el versículo 21 al verso 23 dice así. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo a vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos, escuche, ni de víctimas el día en que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, dice Dios, para que os vaya bien. Ahí está. Hay una clave de prosperidad en este pasaje bíblico. El deseo de Dios es que nos vaya bien, pero no es que nos vaya bien haciendo nuestra propia voluntad. Eso puede suceder temporalmente, aunque es un espejismo. Dios quiere que nos vaya bien haciendo la voluntad de Él. Es decir, aquellos que desasocian, sí, o separan el hecho de que vivamos vidas plenas, vidas de propósito, vidas prósperas en Dios, de la voluntad de Dios, se equivocan. Hay personas que creen que rindiéndose a Dios tienen que necesariamente ver frustrados todos sus sueños. No tiene necesariamente que ser así. Yo creo
que Dios nos ofrece realmente a toda plenitud, eso de que nos vaya bien, solamente Dios es capaz de ofrecernos con garantía esa verdad. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Rinda su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Usted quiere de verdad ser feliz de acuerdo a la voluntad de Dios? Muy bien, esfuércese en conocer esa voluntad. Lo que está pasando en este versículo bíblico es que Dios le está hablando a su pueblo. No le está hablando a gente, como decía al principio, que no cree en Él. Le está hablando a gente que cree, creyentes, como quizás la mayoría de las personas que nos están viendo. Personas que creen en Dios. Creer en Dios necesita entonces tengo que estar predispuesto a rendir mi voluntad para que sea la voluntad de Él. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que no es nada más conocerla, es también hacerla. Pero no quiero ir allá ahora, quiero enfocarme en esto de la voluntad. Si la voluntad de Dios es tan importante, entonces yo necesito conocerla. Pero para conocerla, yo necesito escucharla. Creo que es muy sencillo de entender lo que estoy hablando. Necesito afinar mi oído para escuchar la voz de Dios. Y eso es un poco lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, a su pueblo, en este pasaje bíblico. Les está diciendo, me parece que ustedes han puesto su mirada en algo que no es tan importante. Escúcheme, voy a parafrasear un poco estos 3 versículos de Jeremías 7, del 21 al 23. Dios les está diciendo, ustedes se han vuelto religiosos. Ustedes han comenzado a practicar una serie de cosas y practicando esas cosas, creen que hacen mi voluntad. Pero les voy a aclarar algo. Cuando yo los saqué de Egipto, está hablando Dios a Israel, yo no les dije de primera mano que comenzaran a sacrificar animales para hacer mi voluntad. Yo no les hablé de eso. La verdad es que eso vino mucho después. Eso que le está diciendo Dios. Ustedes que son mis hijos, de repente han comenzado a vivir una vida religiosa en la cual han comenzado a practicar una serie de cosas y ustedes creen que están haciendo mi voluntad, pero la verdad es que se han desviado de mi voluntad, aún haciendo algunas de las cosas que les he ordenado hacer. Y mire lo que creo que Dios hace con este llamado de atención en Jeremías. Dice, ¿saben qué? Ustedes han perdido de hacer lo más importante. Y han comenzado a vivir vidas superficiales, vidas de fe, pero superficiales, vidas de obediencia, pero parcial, vidas de obediencia muy reducidas. Son buenos para obedecer 2 o 3 cosas, pero lo más importante lo han dejado a un lado. Y el Señor le dice, yo cuando los saqué de Egipto, cuando comencé a tener una relación con ustedes, porque toda persona aquí que me está escuchando ha tenido un momento de inicio de su relación con Dios después que se nos ha revelado el plan de salvación. El Señor le dice, cuando yo los conocí a ustedes, yo no les hablé de estar sacrificando animales, yo les di la clave de lo más importante. Y lo más importante el Señor lo recuerda en el capítulo 23, en el versículo 23. Él dice, escuchen mi voz. Escuchen mi voz. Si ustedes escuchan mi voz, el poder de escuchar. Yo no sé cuántos están recibiendo esta palabra, el poder de escuchar. ¿Sabe? Uno a veces oye muchas cosas, pero escucha muy pocas. ¿Ha vivido usted la experiencia de hablar con alguien y saber, luego de conversar, que lo que usted le habló, le transmitió, literalmente le entró por un oído y le salió por el otro? ¿Ha vivido usted esa experiencia de conocer a alguien con el cual usted, aunque se comunica, no valora lo que usted le está comunicando? Que pareciera que las palabras, cuando usted habla con esa persona, se las lleva el viento. A veces las personas están tan apuradas, sí, en las cosas cotidianas de la vida, que no prestan atención a los detalles más importantes. ¿Por qué? Porque están afanadas, porque están estresadas, porque viven a un ritmo, a una velocidad muy elevada. Y no tienen tiempo ni siquiera para meditar en algo que en algún momento determinado les puede incluso estar salvando la vida. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Ustedes han establecido un estilo de vida religioso, pero han dejado lo más importante. Y tienen que ir
un momento al pasado y recordar lo que yo les dije. Mire, yo cuando los saqué de Egipto, cuando comencé a tener una relación con ustedes, no me desplegué en mandamientos de cosas que hacer, de deberes. No, yo les dije desde el principio que lo más importante era escuchar mi voz. ¿Qué implica escuchar la voz de Dios? Pues, ¿sabe? Es algo que tengo muy claro en mi vida. Nosotros necesitamos dejarnos pastorear por Dios en reposo. Muchas veces para poder escuchar la voz de Dios necesitamos detener lo que estamos haciendo, tomar una pausa, ¿sabe? Aprender que a veces el ritmo que se nos quiere imponer de parte del sistema justamente trata de eso, de hacernos insensibles a lo que Dios está hablando en un momento determinado de nuestra vida. Muchas veces nos acostumbramos a vivir a una determinada velocidad, muy, muy elevada, por cierto, y el mismo ritmo de vida nos llena de estrés, nos llena de afán, de ansiedad, de depresión y todo eso que viene después. Y después que tenemos días, semanas, meses y hasta años viviendo así, y hasta nos vienen unas consecuencias que ya están estudiadas en la ciencia, nos enfermamos, le preguntamos a Dios, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? Y la verdad es que quizás tenemos años, días, meses, semanas que no nos detenemos a escuchar la voz de Dios en alguna área particular de nuestra vida. A Israel le pasó. Israel se acomodó a un estilo de vida en el cual cumplía con sus deberes religiosos, pero no era más que eso, deberes religiosos. Ya no había relación. No había relación. Ellos ofrecían sacrificios a Dios, pero Dios no se agradaba de ellos. De hecho, la Escritura dice que le parecían ya una abominación sus sacrificios. No se agradaba de los sacrificios. Dios lo que quería era que la gente tuviera la capacidad de escuchar. Para escuchar hay que detenerse muchas veces, respirar profundo y afinar el oído. Aló, espero que usted me esté entendiendo. Quizás esta sea una palabra de vida o muerte para usted. Quizás este sea el tiempo de detenerse un poco, y decirle, Señor, yo quiero que tú me hables claramente acerca de esta decisión que quiero tomar. Yo quisiera de verdad dejar de cometer errores en mi vida. Quiero de verdad, quizás por primera vez, decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad en esto. Háblame, háblame. Yo quiero escuchar tu voz. Y el Señor, como en una oportunidad alguien me dijo, nos hablará claramente acerca de ese asunto. Yo necesito escuchar la voz de mi vida hoy. Usted necesita escuchar la voz de Dios en su vida hoy. ¿Sabe qué dice la Escritura? El Señor dice que son los que escuchan la voluntad, la voz de Dios, expresando su voluntad, los que son realmente el pueblo de Dios. El mismo Señor dijo, mira, esto es una ley, es una regla. Usted puede tener un carnet de alguna organización religiosa, llámese como se llame, pero si usted no está escuchando la voz de Dios, usted no se está comportando como lo que cree que es. La Escritura dice que los que son el pueblo de Dios son los que escuchan la voz de Dios y ponen por obra su voluntad. Así que no importa cuántos años usted crea haber estado dentro de algún sistema religioso, de alguna burbuja religiosa, lo que es realmente más importante para el mundo del espíritu es que usted sea esa persona que escucha la voz de Dios, conoce su voluntad y la pone por práctica. Es tan claro que el Señor dice en el verso 23, escuchad mi voz, y si tú escuchas mi voz, si tú te detienes a escuchar mi voz, tú serás, te dice, y seré a vosotros por pueblo, es decir, yo seré vuestro Dios. Y como consecuencia, si yo determino ser vuestro Dios, ustedes seréis mi pueblo. Así que no se trata de cuánta fama tenemos en el sistema religioso, o qué cargo tenemos, o qué ministerio queremos tener. La pregunta es si hoy estamos escuchando su voz. ¿Sabe? Lo que dice o termina de describir la palabra de Dios en este capítulo número 7 de Jeremías. El Señor hizo unas demandas muy específicas acerca a su pueblo. ¿Sabe cuál es la consecuencia de no escuchar la voz de Dios? Lo voy a decir de una forma muy directa. Hacer su propia voluntad. Yo no sé si usted cree en la suerte, pero creo que es bastante improbable que usted pueda hacer la voluntad de Dios sin escucharla. Que sea algo así como por carambola. Que te diga, ay, no, yo no lo sabía, yo no sabía que esta era la voluntad de Dios, pero la estaba haciendo. No, porque normalmente el sistema te llevará a ir en contra de la voluntad de Dios. Y el que no es capaz de escuchar la voluntad de Dios se somete a otra voluntad que no es la de Dios. Es así de simple. O es blanco o es negro.
Si nosotros no caminamos en la voluntad de Dios, estamos caminando en otra voluntad diferente. Y eso fue lo que justamente le pasó al Israel. ¿Sabe? La escritura, desde el punto de vista histórico, señala que una de las cosas que Dios quería evitar era que su pueblo asumiera las tradiciones de los pueblos que no le conocían a él. Entre esas tradiciones estaba una muy perversa, que era quemar a los hijos y ofrecer a los hijos como ofrenda a los dioses paganos. Miren lo que dice el versículo 31 del capítulo 7 de Jeremías. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Gihón. ¿Para qué? Dice el versículo, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Una de las cosas más perversas y más aberrantes que los pueblos de este tiempo hacían como tradición era literalmente ofrecer a sus hijos el fruto de sus vientres, del vientre de sus esposas, ofrecerlos como una ofrenda a los dioses paganos, a los dioses falsos. Y esto era algo que Dios desde el principio quería erradicar, esa práctica de asesinar a los niños y quemarlos. Pues la gente que no conoce la voluntad hace cosas como esta, hace cosas en términos generales que Dios no ha mandado. Y el Señor dice, estas son las consecuencias de no escuchar mi voz. Tú terminarás haciendo lo que yo no te he mandado hacer. Si tú no dejas que yo te pastoree, si tú no dejas que yo te guíe, alguien más lo hará. Y no solo lo hará muy mal, porque te llevará en una dirección completamente opuesta a lo que está en mi corazón. Eso fue lo que le pasó al Israel bíblico. El Señor le dice, ustedes han comenzado a entregar sus hijos en ofrenda a dioses falsos, y yo nunca les mandé esto, ni estuvo en mi corazón. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que el pueblo de Dios, extraviado por no escuchar la voz de Dios ni entender su voluntad, practicaba algunas cosas y creían que era el mismo Dios el que se los había enviado. Imagínense qué dilema tan profundo. El que tú hagas algo creyendo que fue Dios que te lo mandó a hacer, pero a la verdad estás justamente haciendo lo contrario que Él desea que hagas. Todos podemos vivir esta experiencia si no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Así que yo quiero animarle a que usted reflexione acerca de su capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Dios demanda de nosotros que nosotros hagamos su voluntad, pero para hacerla tenemos que conocerla, y para conocerla tenemos que escucharla. Yo espero y le animo, y aún mismo me animo a mí mismo a reflexionar sobre esto, porque tiene que llegar un momento en el que la gente que está buscando a Dios se canse de hacer las cosas mal. Un día en que la entrega pueda ser genuina, pueda ser completa, y que nosotros podamos decir, yo quiero hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, aquí en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en el estado o la comunidad donde vivo, en el país donde estoy. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Para eso tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para escuchar su voluntad. Y una cosa que no puedo dejar de decir antes de terminar, y es que la voluntad de Dios está disponible para todos los que la están buscando. Y la voluntad de Dios se revela a la humanidad principalmente por un regalo de Dios para nosotros, su palabra, la Biblia, el libro de los libros, su palabra. Este libro hermoso, aquí, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar. Aquí está la voluntad de Dios. Así que, aunque nos encantan las experiencias sobrenaturales, yo soy uno de los que me encanta cuando Dios me habla de una manera sobrenatural. Ya Él lo ha estado haciendo y ha dejado su voluntad disponible para que usted y yo podamos conocerla. Así que detengámonos un poco. Reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. ¿Será de Dios lo que estoy haciendo? ¿Será de Dios las decisiones que estoy tomando? Señor, ayúdanos para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos para escucharla.
Ayúdanos a entenderla y luego ayúdanos a ponerla por obra en nuestra vida. Que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que se puso a vivir de una manera creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y justo estaban haciendo exactamente lo que Dios no le había ordenado.